Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí en pantalla. Ya tengo ganas de una reunión presencial y les vamos a confirmar si es que la próxima ya se puede. Pues miren, cada vez nos estamos encontrando con más casos, más situaciones y pastores me están hablando. Me están diciendo, ¿qué hacemos, hermano Juan? ¿Qué hacemos? Y todos hemos tenido quizá algunos casos al paso de los años donde una persona, un hijo, una hija de algún congregante o algún conocido, anuncia que es gay, que es lesbiana, que es homosexual. Lo que llaman, ¿no? Salir del armario, salir del closet y darse a conocer. Entonces, en el año 2020, hace 2 años, en Estados Unidos, el porcentaje de la generación Z, los nacidos del 2000 para acá, fíjense, en espacio de 2 años, del 2020 para el 2022, en 2 años, fíjense lo que les voy a decir, ha aumentado el 50% de los que salen del armario y dicen, yo soy gay. 50% en 2 años. Ahora, se debe a situaciones muy específicas, pero ¿qué hacer? Me llaman los pastores, me dicen, ¿qué hago? Ya tengo tiempo queriendo compartir este estudio. Entonces vamos a entrar directamente en él. Encontré este artículo escrito por Haley Mullins. Y al terminar se les va a hacer llegar a todos los que quieran, se les va a hacer llegar este estudio que ahorita les voy a compartir. ¿Qué hacer cuando un ser querido sale del armario? Número uno, ser pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Esta siempre es una reacción sabia, escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Más bien, no te enojes. Esta es la reacción más sabia. Ese es el número uno. Es fácil cuando las emociones son intensas, arremeter con ira y muchas veces en nombre del amor, empezar a arrojar las escrituras hacia su ser querido. Y aunque compartir la verdad es importante, pero en el momento adecuado, necesitas considerar que no puede ser lo primero que Dios te pide que hagas. Compartir la verdad no es lo primero que Dios pide que hagas. Lo primero es amor y después la verdad. Lo primero es amor, lo primero es amor, lo primero es amor, lo primero es amor. El camino de la sabiduría, el camino de la sabiduría. En Santiago 1:19 dice, hermanos míos amados, sepan esto, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor a través de Santiago nos dice que una reacción emocional rápida no cambiará el corazón de un ser querido. Más bien, sí lo va a cambiar, pero lo va a endurecer. Lo va a hacer que se cierre. Sus esfuerzos pueden ser, por escucharlos con paciencia. Si los escuchamos con paciencia, Dios puede usar eso para ayudarles. Ok. Y la decisión de decirlo, de salir del armario y decirlo, no se tomó de la noche a la mañana. Lo más seguro es que han luchado por mucho tiempo con eso y han estado experimentando dolor profundo. Es más, están esperando ser rechazados y permitirles compartir honestamente
les permite saber que son escuchados y amados. Y en realidad ayudará mucho para ministrarles mejor. Quizás su situación en realidad no es la que tú supones. A lo mejor tú ya estás suponiendo anticipadamente algo erróneo, pero las escrituras nos dicen que hay que, hay que escuchar, y saben que no somos buenos para escuchar. La pura verdad, se los digo con el corazón en la mano. La mayoría de los líderes espirituales, de los pastores, de los padres de familia, no hemos sido buenos para escuchar. No sé por qué, no tenemos tiempo, no sé qué nos pasa. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar sabiamente antes de hablar. Ok, número 2. Independientemente de sus elecciones, necesitas saber que tu ser querido está hecho a la imagen de Dios y tiene valor como persona, tiene importancia. Fíjate, independientemente de qué estilo de vida ha elegido, como ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y tiene valor, mucha importancia. Aquí hay una doctrina profunda y hermosa, que Dios en su gracia ha colocado el imago Dei, imagen de Dios, en cada persona. Como sabemos en Génesis 1:27, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. La imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y desde el huerto del Edén, a cada hombre y mujer se le ha dado el privilegio de reflejar a Dios y su gloria en la creación. Es cierto que el pecado, incluido el pecado sexual, ha causado que esa imagen se muestre de manera imperfecta. Pero escucha, pero cada ser humano está dotado del don de la dignidad, el valor y la importancia ante los ojos de su creador. No se te olvide nunca eso. Y esto es cierto para los que parecen más violentos e inhumanos, y el bebé que aún no puede elegir conscientemente desobedecer la ley de Dios. Nuestro enemigo quiere que olvides esta verdad, para que rechaces y le faltes el respeto a tu ser querido. No puedes rechazar a tu ser querido. No puedes faltarle el respeto a tu ser querido, a nadie. Satanás odia a Dios y a todos los que llevan la imagen de Dios. Eso es hacerte aliado de Satanás cuando rechazas a alguien. Que tu hijo se cambie de nombre, o que tu primo venga a la cena de Navidad con una pareja del mismo sexo, no significa que su valor ante Dios ha disminuido. Su ordenanza de la creación sigue en pie, y con ella nuestra necesidad de mostrar respeto a todas las personas como portadores de la imagen de Dios. Reconocer esto no significa aprobar todas las elecciones de tu ser querido, pero sí significa abordarlo con una actitud de respeto. Muy, muy claro. Número tres, saber que tu pecado y el mío, no nada más el de un gay, el de una lesbiana, el de un homosexual, no. Su pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros, y la necesidad del evangelio es el mismo en todos, sin importar nuestras tentaciones, la clase de tentaciones que tengamos. Nunca valoraremos ni demostraremos plenamente la belleza del evangelio hasta que reconozcamos nuestra propia necesidad ante Dios. El domingo estuve compartiendo de esto en cumbres, y hablando de que para nosotros construir una cuna de avivamiento y para tener vidas llenas del Espíritu Santo, número uno, lo primero y lo principal es que tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Entonces, Pablo escribe esto a los romanos, después de explicar que Dios le ha dado ventajas espirituales a su pueblo. Pablo escribe esto en Romanos 3, ahorita lo citamos, Romanos 3 del 21 al 24, dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Fíjense, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Qué importante que entendamos esta escritura, ¿eh? Romanos 3, del 21 al 24. Verso 23, todo lo conocemos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, en sus propias fuerzas, ni tú, ni yo, ni los gays, ni nadie. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Sería muy bueno que meditaras nuevamente, que meditaran en estos versículos. Muy bien. Si te aferras a la enseñanza bíblica sobre la sexualidad y no luchas con las mismas tentaciones, puede ser tentador mirar a tu hermano o pariente con disgusto. Fíjate lo que digo. Pero pregunto, ¿miras a tu propio pecado con disgusto y te sientes asqueado? ¿O nada más miras el pecado sexual de otro y te sientes asqueado? ¿Y qué tal tu propio pecado, sea el que sea? Dios te ha ofrecido la gracia en Cristo, su regalo abrumador de amor y bendición, porque lo necesitabas y no podías ganártelo. Tu pecado, ya sea chismear, comer en exceso o la ira, el enojo, tu pecado necesita el perdón, la misericordia y la gracia de Dios, tanto como el de tu prójimo. Y lo mismo es cierto si practican la homosexualidad. Por favor, escucha. Si estás pensando, reconozco mi necesidad y es abrumador, aquí está la esperanza. Tu necesidad es exactamente lo que te califica para ayudar a los demás. Fíjate. A medida que alguien experimente su debilidad y la gracia de Dios en él o ella, entonces puede ser un vaso humilde y eficaz de la misericordia de Dios hacia sus seres queridos. Número 4, no formes conclusiones antes de que termine, ¿eh? Número 4, saber que según las Escrituras, abrazar sus deseos del mismo sexo no es lo mejor de Dios para ellos. ¿Qué hacer cuando un ser querido sale del armario? Hay que saber que las Escrituras, según las Escrituras, abrazar sus deseos del mismo sexo no es lo mejor de Dios para ellos. Esta es una de las verdades más duras de las Escrituras. Dios no es honrado por las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Si estás leyendo esto, escuchando esto, dice Haley, dice, es posible que ya aceptes esta verdad o que estás luchando con ella. Conocemos los versículos, a ver, Romanos 1, 26 al 27, se los leo. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Eso dice Romanos 1, 26 al 27. Y describe estos actos como deshonrosos, como contrarios a la naturaleza.
y también tú y yo hemos leído las listas de pecados en otras partes del Nuevo Testamento, donde la práctica de la homosexualidad se enumera como una marca de injusticia. En primera de Corintios 6:9 dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, etcétera, etcétera. Y está una lista de pecados. Dice que no heredarán el reino de Dios. Pero no nada más es un pecado, está una lista de pecados. No es nada más los gays, es todos los pecados. Y también en 1 Timoteo 1:10 habla de lo que es contrario a la sana doctrina. Ahora, si los actos homosexuales son pecaminosos, sí lo son. Esta afirmación es cierta, pero es muy tentador detenerse ahí. Pero hay más en la historia y requiere más que simplemente tirar versículos de la Biblia sin amor como granadas. No avienten versículos de la Biblia sin amor como granadas, no lo hagan. Y el siguiente punto, el punto 5, el 4 dice, saber que según las escrituras abrazar los deseos del mismo sexo no es lo mejor de Dios para ellos, y puntos suspensivos. Número 5, pero la obediencia a los mandatos y el diseño de Dios aún así puede ser un camino muy difícil. Y hay que, tarde o temprano, el ser querido necesita saber esto. Considerar las implicaciones para un ser querido de seguir a Jesús en su sexualidad. Escucha, y son cosas que solo el Espíritu de Dios les puede ayudar a valorar. Puede que tengan que renunciar a alguien con quien está profundamente conectada o conectado, el que está saliendo del closet. Puede que tenga que renunciar a su comunidad y su identidad. Puede llegar a enfrentar una profunda soledad. Necesitan saber las implicaciones. Pueden vivir temporadas de profunda depresión o sentirse no queridos, no amados, rechazados por todos. Pueden llegar a enfrentar malos entendidos dentro y fuera de la iglesia. Probablemente lucharán contra los deseos que no pueden cumplir obedientemente. Es posible que nunca, esta es otra implicación, es posible que nunca van a tener una familia ni hijos propios. Una familia propia, hijos propios. Otra, es posible que no puedan disfrutar de la intimidad física del sexo. Son implicaciones a considerar. Jesús dijo que seguirlo sería difícil, y no nada más para los de un pecado. Jesús dijo seguirlo sería difícil y lleno de abnegación. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Quizá estas personas están sintiendo algo de la cruz del discipulado, y orar por un pródigo es muy importante. Y luego se sienten rechazados por amigos que les gusta el chisme, o se someten a una decisión imprudente de alguna persona en autoridad. Lamentablemente, muchas personas que trabajan en la iglesia, líderes espirituales, autoridades, pastores, etcétera, toman una decisión imprudente con relación a personas que salen del closet. Es muy lamentable, lo he visto tantas veces y me parte el corazón. Es que lo primero y lo principal, me habló un pastor esta semana, ¿qué hago? Tengo una familia así. Y le digo, número 1, amor incondicional, aceptación absoluta. Amor incondicional, aceptación absoluta. Eso es lo primero y lo principal, y siempre tiene que
por estar por encima de todo. Amor incondicional, aceptación absoluta. Miren, si en los últimos 2 años en Estados Unidos el porcentaje creció al 50%, esto es a nivel mundial, esto es global, esto es en México también. Y constantemente vamos a estar enfrentando esto y cada vez más y más y más. Deje que sus experiencias le den compasión hacia su ser querido. Si están luchando contra sus deseos, hay que estar listos y dispuestos para escuchar las preguntas sobre sus miedos, sobre su dolor. Si están buscando una relación con personas del mismo sexo, hay que considerar algunas de estas razones. ¿Puedes identificarte con su dificultad? Tú y yo como líderes espirituales, ¿podemos identificarnos con su debilidad, con sus luchas, con su dificultad? Lamentablemente muchos no pueden, nada más por el tipo de pecado. A veces se necesitan una hermana espiritual, una madre espiritual, un padre espiritual, porque a veces en casa lo que tienen es un rotundo rechazo, juicio y condenación. Y la Biblia dice que en Cristo no hay condenación. ¿Qué hizo Cristo con la mujer adúltera? Lo mismo con un gay, un homosexual, un mentiroso, un chismoso que hace Jesús. Él dice, yo no te condeno. Entonces, ¿por qué nosotros sí los condenamos? Cristo dijo, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ya no están, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero lo que muchos hacen nada más es, no peques más, no peques más, no peques más. No. Primero aceptación, Jesús la aceptó. Jesús le mostró ese amor, esa aceptación y no la condenó. Bueno, número 6. Y nada más falta uno más después de esto. Saber que Dios desea y puede restaurar lo que está roto por la maldición del pecado, incluida nuestra sexualidad. Pero ahí les va. Algunos aquí van a decir, no, pero puede que no suceda en esta vida. Puede ser, en algunos casos, que no suceda en esta vida. Después de este último punto, quizá algunos se van a sentir muy apesadumbrados, ¿no? Pero hay esperanza. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, dice en Efesios 3:20. Y necesitamos esta verdad y para mirar a nuestro ser querido y pensar, si Jesús es su Salvador, Él puede cambiarlo. No les digas que no tienen salvación y que se van directo al infierno si tienen una preferencia sexual de ese tipo. Por favor, no condenes, no mandes al infierno, porque para muchos de ellos Jesús sí es su Salvador, así como para fornicarios, adúlteros, ladrones, cometen pecados, pero Jesús es su Salvador y Jesús quiere cambiarlos, puede cambiarlos, desea cambiarlos, a nosotros también, a todos, en todos nuestros pecados. Dicho esto, mientras oramos y esperamos, debemos evitar crear un ídolo, lo que llama la autora de este artículo, llamado completamente libre de tentación. Que ser completamente libre de tentación no sea tu ídolo, porque la tentación la vamos a tener, pero también vamos a tener fuerzas para superarla. El plan de Dios para tu ser querido que está saliendo de o que salió del armario, incluso si él lo atrae hacia sí mismo, puede no significar, puede ser que experimente una transformación automática. Recibir el amor de Dios y el amor tuyo y la aceptación absoluta y la gracia de Dios puede significar que quizás su transformación sea o no sea automática, no sea inmediata.
que todavía lucharán con la tentación y probablemente seguirán con atracción por personas del mismo sexo. Ahora, Dios puede tener el matrimonio heterosexual en mente para algunos de ellos. Quizá Dios tenga un matrimonio para ellos, pero puede que no. Puede que no. Podrían estar en un largo camino de victorias y fracasos. Muy posiblemente van a estar en un largo camino de victorias y fracasos. Pero la meta es la misma para todos los que seguimos a Cristo. Ya sea que experimentemos sentimientos homosexuales o no, el propósito de Dios para sus hijos es siempre su santificación y su gloria, y no la atracción por el sexo opuesto. Bien. La redención de nuestros cuerpos y la sexualidad de tu ser querido no estará completa hasta el día que Cristo regrese. Es otra enseñanza bíblica. Número 7, el último punto. ¿Qué hacer cuando tu ser querido sale del armario, o un miembro de tu iglesia, o un hijo de una familia de líderes de la iglesia? ¿Qué hacer? Porque está sucediendo todo el tiempo. Número 7, mostrar un amor como el de Cristo significa buscar con sacrificio el bienestar de ellos. Mostrar un amor como el de Cristo. Mostrar un amor como el de Cristo, que significa sacrificio para el bienestar de un ser querido mientras lucha buscando ayuda de Dios. Aquí es donde se vuelve práctico y personal. Tu ser querido, como todos nosotros, necesita una familia, una comunidad, necesita esperanza. ¿Dónde mejor experimentar estas cosas que alrededor de la mesa en la iglesia y en las cosas cotidianas de la vida? Esto es especialmente importante si ya han experimentado el rechazo de los demás. Imagínate, medio mundo los rechaza, llegan a la iglesia, los rechazan. Llegan a tu casa para comer, los rechazan. Yo no voy a recibir en mi casa a alguien así. Pregúntate si Jesús los recibiría. Todo tipo de personas eran bienvenidas en la mesa de Jesús. Por eso él decía, como en Mateo 9, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recordemos estas escrituras. ¿Y cómo lo criticaban? Los religiosos criticaban a Jesús porque comía, se sentaba, comía y bebía con los pecadores, los famosos pecadores. Todo el mundo decía, no, ese es un homosexual, ese es un ladrón. ¿Y cómo lo criticaban a Jesús? No seas de los que critican a los que comen con los pecadores. Tú y yo debemos ser como Jesús y comer con ellos, que quepan en nuestra mesa, que haya lugar para ellos en nuestra mesa. Le pido al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones ahorita. Tal vez esta última verdad te resulte difícil, pero es importante porque rara la vez que la gracia llega cuando las cosas están lavadas y limpias. La gracia es para cuando las personas no están lavadas y limpias. ¿Sí me explico? La gracia de Dios. Pero tú quieres que ya estén lavados, ya estén limpiados, entonces sí que reciban la gracia. No, la gracia de Dios es cuando vienen mal. Quizás sentándote al lado de tu ser querido en el hospital después de un intento de suicidio. Y hay un libro muy famoso de esto, de Rosaria Butterfield. Wow. Haríamos bien en leer más libros, en entender más de estas cosas. Seamos honestos. Tus amigos de la iglesia pueden juzgarte y mirarte con recelo cuando tu hija, con su corte de pelo corto y ropa de hombre, entre por tu puerta. Al mostrar amor,
en compartir tu mesa con tu ser querido. Quizá enfrentes el mismo rechazo que tuvo Cristo de los fariseos. ¿Verdad? Miren cómo come y bebe con los pecadores. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Recuerda que Dios está obrando en estos corazones, ¿sí? Recuerda, Dios está obrando. Y si Dios está obrando, únete a la obra de Dios, del Espíritu Santo, para que en esas vidas siga la obra del Espíritu Santo. Padre, yo pido que tengamos más entendimiento acerca de qué hacer cuando algún ser querido o alguien de nuestra iglesia sale del armario. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, los quiero mucho.